Hace algunos días el ministro de Economía, Lucas Palacios, hacía un llamado, se decía por ahí en algún titular, un enésimo llamado a los bancos por los créditos COVID-19 y fundamentalmente pidiéndoles, exigiéndoles que pongan atención a las pymes y a los más pequeños dentro de las pymes. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay ahí una lentitud. Ojo, que por otro lado, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, a través de su presidente José Manuel Mena, decía que para los bancos no es tan simple como tener esta garantía estatal porque ellos están también asumiendo un alto riesgo. Hay un riesgo ahí que no se cubre por esta garantía. Pero también el gobierno ha propuesto otros créditos para aquellos que no están bancarizados. ¿Qué está pasando específicamente con la ayuda a las pymes que se han visto tan afectadas? Se lo vamos a preguntar a esta hora a Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Buenos días, Mena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alejandra, partamos entonces haciendo una evaluación. ¿Cómo están ahora las pymes con los créditos? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, partamos más que con los créditos, Mena, entendiendo que estamos viendo una problemática histórica que es gigante, es muy compleja, que en el fondo implica que todas las pymes y emprendedores que tenían bien ya muchos desde el 18 de octubre en adelante con meses más difíciles, entendiendo que emprendedores y pymes son la mayoría de las empresas y los que mueven el país, los que dan empleo, pero que a la vez también son súper vulnerables desde el punto de vista de que son personas que viven de la venta. Generalmente la mayoría de las pymes y los microempresarios y todo viven al día de la venta y por lo tanto estos meses han sido una complejidad gigante. Pero hay que entender también que esa complejidad gigante para todas estas pymes y emprendedores que en el fondo tenemos en el país, hay una diversidad gigante también entre ellas. Nosotros desde el gremio, los gremios por los que me toca estar y representamos desde startups tecnológicas que quizás se pueden enfrentar bien, digamos, a una pandemia como esta, y después hasta taxis colectivos u otros, en el fondo, espacios de pymes súper importantes y microempresas para el país que lo están pasando pésimo y que es urgente la ayuda. Y por lo tanto, entendiendo el porte del problema que estamos viviendo, la diversidad de la complejidad del problema que estamos viviendo, creo que de ahí hay que partir evaluando en el fondo cómo se están dando las cosas y las distintas herramientas. Y por lo mismo, creo que lo más sano para terminar es que esto no se va a resolver con una herramienta no va a servir para el total del problema. O sea, el tema de los créditos de la banca va a servir para una cantidad de pymes, pero después necesitamos un montón de otras herramientas para esta gigante diversidad y distintas realidades que viven todas las pymes y los microempresarios del país. Por ejemplo, haciendo esa diferencia, Alejandra, el universo de pymes que puedan tener más acceso, que estén bancarizadas, me gustaría la evaluación que ustedes hacen de ese universo versus, por ejemplo, la de los mucho más micro o emprendedores más incipientes que se supone que podrían tener acceso a los mecanismos que en los últimos días se han anunciado. Esto mediante entidades financieras no bancarias, cooperativas, cajas de compensación, empresas de factoring. ¿Están teniendo acceso a esas líneas o no? Bueno, se acaba de proponer lo de Corfo, que esto nosotros veníamos desde que se lanzó el crédito COVID, que era a través de la banca. Nosotros propusimos que necesitábamos otro instrumento, que ese instrumento podía ser a través del Banco Estado Corfo, que fuera a través de otros vehículos, que estos son desde, en el fondo, cooperativas o espacios de ONG que ayudan a microempresarios como Ban Igualdad, Fondo Esperanza, Factory y FinTech y un montón de otras organizaciones, y eso estamos esperando las indicaciones de esa baja, que obviamente con eso se va a poder llegar a un montón de emprendedores y pymes que no tienen acceso directo a la banca. Por ahora es un anuncio nomás, pero les hace sentido. Sí, no, nosotros lo pedimos desde el minuto uno, o sea, desde hace meses que veníamos nosotros, mandamos una propuesta hecho en el fondo pidiendo este fondo adicional, porque hay que entender que la logística también, Mauricio, es súper compleja, o sea, no es tan simple saber llegar a todos los espacios, sobre todo en la microempresa, los más vulnerables, más complejo aún. Los más bancarizados, los más parados, es quizás fácil incluso en el fondo, como de su relación con el banco, perdón, tenía una alarma con un perro ahí, se me dio de él. Bueno, pero en ese sentido, mira, ¿cómo vemos que van las cosas? Creemos que el problema es demasiado grande, puede durar muchísimo más tiempo de lo que esperábamos. Creo que el minuto de buscar soluciones no más críticas, en el fondo está el nivel de complejidad, que es mejor entender rápido qué cosas funcionan y para quién y cuáles no, y buscar otras herramientas. Pero si nos vamos a quedar en el fondo pegado en que esto le sirve a uno o no, y por qué sí, por qué no, en el fondo al final avanzamos poco, estamos siendo poco concretos, hoy día se necesita la ayuda en la calle, y por lo tanto creo que lo más sano es que podamos en el fondo buscar la mayor cantidad de herramientas para las distintas diversidades
y no quedarnos en el fondo poniendo todo el peso solo sobre una. También, o sea, en el fondo que pensemos que el crédito con la banca va a solucionar todos los problemas de las pymes del país, una locura, ¿no? Sí. O sea, Sí, conversamos a esta hora con Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Alejandra, ayer veía un reportaje de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Pucón, y cómo de estas empresas chiquititas, no, estas pymes que tenían una actividad focalizada en lo turístico, primero estaban vendiendo todo lo que podían de sus productos, digamos, a propósito de la falta de gente que está absoluta, como en otras partes del país, por cierto, y reconvirtiéndose. Incluso uno decía, estoy vendiendo pan, estoy vendiendo verduras. Y me pregunto, la situación, por ejemplo, Alejandra, que supongo que también es parte de la asociación de ustedes, de los dueños de furgones escolares, porque uno podría pensar que de aquí a 3 meses, no sé, 4, cierta actividad efectivamente se va a poder reactivar, pero ¿qué pasa si no vuelven las clases, por ejemplo? O sea, lo que quiero saber, Alejandra, es cuál es la realidad que ustedes van observando con nombre y apellido por sector. Por lo mismo nosotros propusimos hoy día en el Mercurio 12 medidas adicionales que en el fondo son como una cascada de medidas que van desde los que realmente están muy vulnerables y no van a poder reactivarse en meses y que obviamente hay que subsidiarlos porque también hay una parte quizás de la economía que vamos a tener que subsidiar y otros que están más parados y les pueden hacer préstamos. Que tiene sentido el COVID, el crédito COVID que sea a través de la banca para los que lo van a poder pagar y devolver, pero hay que ser súper realista que hay una parte importante de la economía que va a estar meses parado, que si después además tiene que pagar un crédito va a ser muy complejo cuando vuelva a reactivarse. Y por lo mismo, como hay muchos espacios como el transporte escolar que decías tú, o los taxis colectivos, podríamos estar hablando de montones de industrias, o sea, los bares, las productoras, hay muchísimos espacios que están totalmente en el fondo parados y que con ello hay que buscar otra herramienta de cómo poder subsistir en este tiempo mientras se empieza a reactivar la economía y que para algunos sectores definitivamente va a ser más lento. Ahora, en 2 cosas más que quiero decir. Por ejemplo, la ley de protección al empleo, que acá nada va a ser espectacular, así como que todas las medidas tienen cosas buenas y malas y también es parte de lo que tenemos que entender, o sea, no es como la medida mágica, pero la ley de protección al empleo ha servido harto para que muchas pymes no tengan que cerrar y definitivamente echar a su gente y ellos han podido pasar estos meses en el fondo con mucho menos costo, esperando pasar el chaparrón, por decirlo así, para poder volver a trabajar. También hay que ir aplaudiendo las cosas que van funcionando un poco y yo creo que aquí, más que criticar, tenemos que ser súper parte de la solución, de ayudar, porque de verdad el problema es muy grande para solo estar alegando con lo que no funciona, porque todas las medidas que tomemos van a tener cosas buenas y malas. Sí, Alejandra, perdón, un punto ahí, porque lo decías muy bien, es decir, ¿qué pasa con, incluso no estoy pensando en el dueño del furgón escolar o la dueña del furgón escolar, que la tiene muy difícil, pero estoy pensando, por ejemplo, en el dueño del Liguria o el dueño, ¿no es cierto?, de la Fuente Alemana, que decían, a propósito de una situación que ellos han enfrentado, que viene tal cual como tú señalabas desde el estallido social, decían, bueno, ¿y qué pasa si no entra gente? ¿Qué pasa si yo no soy capaz de pagar este crédito? Y eso lo están evaluando los bancos, ¿o no? Me imagino que lo están evaluando los bancos. Mira, nosotros esperamos, y sería el mejor de los mundos, que los bancos lleguen a 250.000 pymes, ¿ya? El crédito es buenísimo para quienes lo puedan tomar y que obviamente se supone que son pymes que el día de mañana pueden reactivarse y pagarlo de vuelta. La pregunta es cómo ayudamos a todo el resto que no tiene esa capacidad. Ahora, yo te quiero decir algo que yo creo como persona, y no me cae en una duda que lo que es todos los gremios que trabajamos juntos empujando. Cuando una persona ha sido capaz de sacar un negocio adelante, tú acá tienes que confiar en la persona, porque acá el flujo, no tenemos idea qué significa el flujo. No sabemos si en un mes más van a poder vender, o en 2, o en 6, o en 10. Entonces también estamos como en un minuto de una tormenta que no conocemos para dónde va a ir el barco. Entonces lo que uno tiene que hacer acá es confiar en las personas. Las personas cuando han sido capaces de levantar negocios generalmente son capaces de adaptarse, de salir adelante, de buscar nuevas oportunidades. Y yo creo que acá vamos a tener que trabajar desde esa visión, desde la visión del apoyo a la gente que ha sido emprendedor y por lo tanto la capacidad de él de adaptarse seguramente es alta, y en ese sentido a mí no me cae ni una duda de que el dueño de Liguria yo le prestaría plata, no me cae ni una duda de que se va a intentar. En el sentido de que también creo que vamos a tener que mirar de una manera distinta cómo estamos midiendo a quién le pasamos plata, a quién no, y en qué estamos confiando. Hoy día pensar en números y en flujo es muy complejo. Cuando uno ve el último anuncio del ministro de Hacienda, señora Mustakis, conversamos con la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, el anuncio del ministro Briones respecto de generar mecanismos que faciliten el acceso a la deuda de las grandes empresas, con el argumento de que las grandes empresas tienen como principales o como los proveedores más diversos, ¿no es cierto?, justamente muchas pymes, y si cae una gran empresa caen todos los proveedores porque no van a tener a quién venderle.
¿Esto cuadra con con la actividad realmente de las pymes y de los emprendedores de Chile, o no? O sea, es verdad que todas las empresas grandes tienen cientos de proveedores chicos. Eso de todas maneras, o sea, gran parte hay muchos proveedores que dependen de la gran empresa. Es una cadena. Acá no se puede pensar en una cosa sin pensar en la otra. De alguna manera estamos todos en un ecosistema que tiene que funcionar todas las partes. O sea, si no funciona, no sé, el transporte escolar, los niños no pueden llegar al colegio, por lo tanto, o sea, y si no van los profesores, todo tiene un orden y tienen un montón de factores y que esa es la complejidad de la economía, cómo uno va ayudando a todos los espacios. Ahora, obviamente uno siempre tiene que partir por lo más vulnerable, lo mismo que en la salud, lo mismo, o sea, lo primero que tenemos que hacer hoy día es preocuparnos de la salud y de los más vulnerables de la salud de nuestro sistema de salud. Y de ahí hacia atrás, un poco en la economía pasa lo mismo, tenemos que partirnos preocupando de los más vulnerables porque no tienen espalda, no tienen casa, porque no tienen acceso a financiamiento, porque obviamente han tenido menos oportunidades o tienen menos oportunidades, y por lo tanto siento que ahí es donde tenemos que poner todas las pistas y tenemos que partir, pero también implica el día de mañana que si queremos cuidar la economía, en el fondo tenemos que ver todos los factores que hacen que en el fondo el total funcione. Sí, Alejandra, en estas semanas, no previas incluso al momento tan crítico que estamos viviendo hoy día por cantidad de contagiados, porque estamos liderando entre los 16 países del mundo que tienen más casos, etcétera, se hablaba mucho de esta dualidad o aparente contradicción entre la salud y la economía. Pero hoy día estamos en una situación súper crítica, como digo, y los médicos, expertos y los que están investigando dicen que probablemente esta cuarentena en Santiago va a tener que proyectarse por lo menos 2 semanas más, si es que se quiere realmente romper la curva de alza de contagio. ¿Qué efectos va a tener para la economía, evidentemente, y cómo ustedes analizan esta relación, ¿no es cierto?, entre, por supuesto, salud y la economía? Mira, lo primero es la salud siempre, o sea, y tenemos que ser, creo que estamos en un nivel de complejidad de crisis que todos tenemos que ser súper generosos. Ahora, hay que entender lo que le pasa al otro lado de la moneda, que hay mucha gente que si no va a trabajar no tiene para comer, no tiene para vivir. Entonces, muchas veces tienen que salir igual contra que preferiría que andas haciendo una cuarentena. Entonces, la complejidad, de nuevo, todos los factores influyen y es súper complejo prohibirle a alguien que vaya a trabajar o que trate de vender o que en el fondo trate de llevar plata a su hogar. Yo creo que hay que hacer caso a los expertos, lo primero es la salud, tenemos que partir por ahí. Todos de alguna manera en esta crisis, en el fondo súper profunda, seguramente va a golpear mucho espacio. Acá por lo mismo tenemos que partir desde nosotros mismos, en el fondo entregando, siendo muy cuidadosos, cuidándonos nosotros, cuidando a nuestra gente, pero también en el fondo entendiendo que tenemos que ser parte de la solución de donde nos toque estar. Y en ese sentido las pymes y los emprendedores también tenemos que realmente adecuarnos a todo este mundo, o sea, como adaptarnos a esta nueva realidad, ver cómo digitalizarnos, ver cómo hacer las cosas en el fondo con los menos roces posibles. Ojalá las personas, no sé, pues si pueden vender, que la logística llegue a la casa, no pensar en puntos presenciales, o sea, reinventarse totalmente pensando como en esta era digital y cómo en el fondo vender cosas o productos o servicios que sirvan para la crisis que estamos viendo y para estos días, y también cómo hacemos esa logística que implique que le lleguen los productos a la casa, que en el fondo esté cuidado lo que se está haciendo, que cumpla con toda la seguridad en el fondo para la salud. Es gran parte de lo que las emprendedoras y pymes también ya tenemos como desafío. Y en ese sentido, Alejandra Mustakis, como presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, cuando se hace toda esta discusión y este debate respecto de cómo se ha establecido la estrategia de las cajas de alimentos, cuando algunos dicen lo que debió haberse hecho es entregar un voucher, entregar una tarjeta o entregar, ¿no es cierto?, el dinero directo a las cuentas RUT de las personas. ¿Para qué? Para que fueran y se abastecieran en sus propios negocios de barrio, para también activar ahí a las propias pymes que están desactivadas, producto de aquello, diciendo sí, la gente, porque está toda la discusión de que si lo hacen así se pueden contagiar más porque tienen que salir, distinto es que vayan y le entreguen los productos. Otros dicen sí, lo que pasa es que comprar en el barrio es más caro que lo que puede comprar el Estado al por mayor, pero por otro lado también cuán caro le sale al país que esa pyme desaparezca. ¿Cómo ves tú esa discusión? O sea, que todas son verdades, todas son, entonces es súper complejo. Yo creo que a mí me fascina la idea, por ejemplo, lo que está haciendo Felipe de Río en la Chimba, encuentro que es espectacular.
fondo lo que ha logrado y lo que ha armado, y creo que hay algún prototipo que podemos replicar y que le está funcionando y que alguien que ya lo ha logrado hacer. Cuando esto con las libretas, como decía, o Antigua con los almacenes de barrio, hay todo un modelo que él ya aplicó. Creo que es muy bueno cuando encontramos modelos que se han aplicado y están funcionando porque se pueden copiar en otras partes. Pero no, creo que el porte del problema es tan grande, que creo que le tiene que llegar pues, plata a la cuenta a las personas para que en el fondo tengan para sus gastos, para sus remedios, quizá para que necesiten. Necesitamos mandar las cajas, necesitamos hacer esta libreta de fiado. Creo que hoy día una sola herramienta es pensar en como que ni una herramienta por sí sola va a ser suficiente. No sabemos cuánto dure, además esta pandemia, y por lo tanto creo que hoy día más vale sumar con buenas ideas, con buenas, en el fondo, soluciones para poder implementarla y de alguna manera ir tratando de avanzar lo más rápido y ágil posible y ser muy buenos en las implementaciones, porque a veces los títulos son geniales, pero después cuando hay que implementar las cosas o son mucho más lentos de lo esperado o definitivamente es complejo, que siempre las implementaciones de su presente orden de cosas son complejas y por lo tanto también hay que tratar de ser muy efectivos en las implementaciones y ir buscando soluciones distintas, ser súper disruptivos e innovadores en las soluciones que se vayan proponiendo porque de alguna manera tenemos que buscar en el fondo distintas maneras de salir adelante. Hoy día está todo demasiado duro y por lo mismo unirnos, cuidarnos entre todos y que también eso parte de cada uno. Así es. Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchas gracias por este tiempo con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes.